Estamos aquí de vuelta. Vamos a iniciar nuestra sección Crimen y Castigo. Ya saben, los martes toca reunirse aquí con Aitor Curiel y con Ricardo Magaz. Caballeros, buenos días, bienvenidos a los dos. Buenos días. Los dos criminólogos, además Aitor, médico forense, y Ricardo, profesor, hoy lo voy a decir, de fenomenología criminal. Has acertado plenamente. He estado ensayando además. Bueno, hoy les proponemos repasar la historia de un caso tremebundo, de un caso de verdad tremendo, el caso del llamado Mataviejas, o en principio se le denominó el violador de la moto, José Antonio Rodríguez Vega. Entre abril del año 87 y abril del año 88, en tan solo un año, contabilizó la violación y asesinato de 16 ancianas. Repasamos un poco la historia. Aunque no lo parecía, esta era la pura mirada de la maldad. Con una apariencia de joven formal, José Antonio Rodríguez Vega, el Mataviejas, fue uno de los peores asesinos en serie del siglo XX. En Cantabria nadie sabía que convivía con un monstruo que inició su carrera de muertes, asfixiando y seguramente forzando sexualmente a mujeres de más de 70 años tras hacerse pasar por revisor del gas, electricista o albañil. No al 100%, eso queda ahí grabado para siempre. Fue muy duro, Fue muy duro. Y se supera, pues sí, pero queda marcado, eso es duro, ¿no? Fue diagnosticado como psicópata y tras conocerse en el juicio que conservaba pequeños trofeos de cada una de sus víctimas, condenado a más de 440 años de prisión. En el juicio harán las cámaras fotográficas y televisión que la enfocaban, pero daba muestra de una satisfacción. De ellos solo tendría que cumplir 30 años. Cuando le quedaban apenas 6 para salir de la cárcel, fue asesinado en el interior de la prisión salmantina de Topas. Fue apuñalado más de 100 veces con un pincho casero por otros dos reclusos, Enrique del Valle González, el Zanahorio, y Daniel Rodríguez Ovelleiro. El Mataviejas se vanagloriaba en prisión de lo poco que le quedaba de condena y de lo rico que se iba a hacer cuando saliera de la cárcel escribiendo sus memorias. El Zanahorio y otros dos reclusos se lo impidieron, aunque aseguraron en el juicio que los propios guardias de la prisión les entregaron las armas empleadas. Nuestra calificación, y como relatamos los hechos tal como ha ocurrido, son personas que han sido utilizadas teniendo en cuenta esas carencias personales, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Consecuentemente no son responsables de este delito. Fue el final del Mataviejas, enterrado en una fosa común de Salamanca en un acto al que solo asistieron los enterradores. La verdad es que aquí, queridos invitados, no vamos a hablar de un crimen, sino de dos. Hay dos crímenes, o varios crímenes en uno, pero vamos a hablar de los crímenes en series del propio Mataviejas y de su propio asesinato, su propia muerte. Estamos hablando de un psicópata, luego os voy a preguntar por este primero, pero me gustaría empezar por la historia, porque el inicio pues tiene también su curiosidad, y es que no se relacionaron en principio las 16 muertes, sino que pasaron ciertamente inadvertidas para la policía. ¿Cómo puede ser esto que en un periodo tan corto de tiempo, hablamos de algo más de un año, me decías tú, ¿no? Sí, un año y pico, cerca de 2, en efecto, sí. 16 fallecimientos más o menos que similares, se sepan, que estén acreditados, sí. No sean capaces o no se relacionen, pasen... Bueno, eran ancianas. Hay que tener en cuenta que este hombre, estamos hablando de un psicópata criminal, de un asesino en serie, de un killer en la jerga de los americanos, especialmente del FBI, y escogía de forma muy concreta y muy concisa el perfil de las ancianas que iban desde 60 años a 93, la más anciana. Él era un hombre, digamos, con muchas habilidades sociales, socialmente estaba integrado y, bueno, entre comillas, se hacía querer, aunque parezca una paradoja. Se ofrecía como fontanero, se ofrecía para hacer pequeñas chapuzas como digamos... Debía tener cierto don de gente. Efectivamente, sí. Cierto carisma, ¿no? Escogía como decimos, escogía a las ancianas, las asfixiaba y luego abusaba sexualmente de ellas, ¿no? Por tanto... ¿El orden era este? ¿Primero las asesinaba, después abusaba sexualmente? No, al parecer abusaba sexualmente, las violaba previamente y luego le daba muerte. Antes, fuera de cámara estábamos hablando, Aitor y yo, que había ahí cierto parecido con el arropiero. El asesino en serie, que después de este hombre sin duda es el más importante en España, pero en el caso del arropiero era al revés, le daba muerte y luego profanaba el cadáver. Bien, yo creo que aquí la clave es que, como la mayor parte de los asesinos en serie, se va perfeccionando. Estamos hablando de una persona que primero había sido un violador, el violador de la moto. Había cumplido una condena y posteriormente cambia, vira y se centra en mujeres ancianas mayores que vivían solas.
a las cuales mata mediante la asfixia, ¿no? Muchas de ellas son encontradas no inmediatamente, puesto que viven solas, tiempo después. Entonces, en esos casos ocurría que a veces era difícil establecer si no había sido una muerte violenta, o sea, una muerte natural o una muerte violenta. No había podido ser una causa natural relacionada con la elevada edad de ellas, ¿no? Quizás es lo que hace que se tarde un poco en descubrir el tema. Que además, la historia por la que se empieza a investigar es también ciertamente curiosa. Hay alguien en una funeraria, en un tanatorio, que pone la alerta, llama a un amigo suyo, por lo visto periodista, le dice: oye, a mí me sale de ojo esto, no es normal que en tan corto periodo de tiempo vengan tantas. Claro, la estadística, mujeres, ¿no? Sí, la estadística dio la voz de alarma, en efecto, claro, porque si no hubiera pasado desapercibido. En una localidad como Santander, que tampoco es una ciudad muy grande, que en un periodo de tiempo corto, apenas un año y pico, que se sepa que esté acreditado 16 ancianas hayan fallecido por la misma causa, por asfixia, pues hizo saltar todas las alarmas. Y cuando digo 16 ancianas que se sepan, es porque seguramente hay más ancianas muertas y, bueno, pues no se formuló denuncia, o cuando la policía hizo una exposición, porque este hombre, cada anciana que asesinaba, se llevaba un trofeo a casa, ¿no? Sí, tenía una habitación. Solían ser pequeñas cositas, pues un rosario, una figurita de porcelana, en fin, pequeñas cosas, que luego él situaba en una habitación que, bueno, según está por ahí escrito, según está, digamos, documentado, era una habitación de color rojo donde él tenía estas. Entonces la policía, bueno, pues hizo unas tomas de esa habitación y las expuso, y algunos familiares que habían dado por hecho que su madre o su abuela había muerto por causas naturales, a través de aquella exposición de objetos, llegaron a la conclusión, formularon una denuncia y se pudo demostrar que había sido asesinada por el Mataviejas. Aunque sí que es cierto que todo surge un poco, como has comentado, también hay que decir que no hubiera pasado desapercibido, puesto que alguno de los casos ya se había etiquetado como muertes violentas y se estaban empezando a atar cabos. A raíz de esa llamada de atención se investigan mucho más todos los casos, se ve que en todos ellos hay un nexo común, que es que habían realizado obras recientemente en casa, pequeñas chapuzas, y en una de las casas se encuentra una tarjeta de esta persona, ¿no? Entonces, a raíz de ahí es cuando ya se va tirando del hilo cada vez más, se va profundizando en la investigación y finalmente en la inspección del domicilio de este asesino en serie se encuentra lo que hemos comentado. Le voy a preguntar al forense por este asunto, porque vamos a trazar el perfil del psicópata. A mí me llama mucho la atención, se le ponen adjetivos de frío, de calculador, de metódico, incluso. Llama la atención la crueldad de los crímenes, con luego esas características, e incluso voy a remontarme un poco con sus anteriores víctimas de las violaciones, que se jactaba incluso de que alguna había conseguido el perdón y le abrirían la puerta de su casa tranquilamente, ¿no? Sí. De hecho, ya hemos comentado que anteriormente era el violador de la moto y había conseguido que muchas de sus víctimas le perdonaran, y eso había llevado a una condena inferior en su época. Es un psicópata de libro, es un asesino en serie organizado, que está perfectamente integrado en la sociedad, que tiene un cierto don de gentes. Sí que es cierto que con no demasiada cultura general, no dejaba de ser un albañil, pero bueno, pues con un cierto don de gente. Es una persona que con un aspecto de no haber roto un plato, de no haber matado una mosca en su vida, que dicen que incluso podía ser el yerno ideal para determinados ambientes, evidentemente. Pero es el perfil habitual. El asesino en serie organizado, en este caso el psicópata, es una persona con un trastorno de la personalidad, que no siente empatía por otras personas, no es capaz de ponerse en su lugar, no da valor a la vida o a los sentimientos de las otras personas, y puede estar perfectamente integrada. Es más, normalmente están perfectamente integradas tanto en su trabajo como pueden tener su familia y tener un éxito profesional y un éxito personal en la vida, que no quita para que luego tengan este otro lado oscuro en el cual, bueno, pues realicen este tipo de atentados, este tipo de asesinatos, y que van aprendiendo. En este caso no tenía una firma, como ocurre en otros asesinos en serie, pero sí un ritual alrededor del asesinato, y posteriormente incluso teniendo estos recuerdos de las diferentes víctimas para revivir otra vez esas sensaciones. Un poco fetichista, ¿no? Sí. Una persona, bueno, un compañero nuestro de la sociedad, él hizo incluso un estudio grafopsicológico con las cartas que él escribía a los jueces para tratar de delimitar un poco más su personalidad, y una personalidad evidentemente completamente egocentrista, desinhibido sexualmente.
y que bueno, pues simplemente él disfrutaba realizando estas actuaciones, había mejorado, por eso había orientado hacia las señoras de elevada edad y había decidido acabar con su vida para que no hubiera testigos que luego pudieran bueno, pues servir para su detención, incriminarlo y poderlo detener. Y esa era la vida que llevaba, básicamente. ¿Un psicópata nace o se va haciendo con determinadas conductas que vive? Porque aquí en este caso también había una tortuosa relación con su madre que puede hacer explotar. ¿Cómo se desarrolla esto? Pues sí, bueno, ha quedado escrito en el sumario que este hombre, al parecer, por un lado odiaba a su madre y por otro lado se sentía fuertemente atraído desde un punto de vista sexual por ella, y también que odiaba tanto a su madre como a su suegra, a las que echaba culpa de todos sus males. Bueno, la verdad es que el perfil del psicópata está ya, en fin, muy acreditado. Incluso la Organización Mundial de la Salud habla sobre él y nos dice, bueno, pues que un psicópata es, en principio, como decía Aitor, una persona que carece de empatía, y por tanto, si carece de empatía no te puedes poner en lugar del otro y, bueno, pues eres una persona absolutamente cruel, ¿no? Pero sobre todo, en el caso del psicópata, sí tiene conciencia del mal causado. Es decir, no es alguien que se le ha ido la cabeza, como el caso que tratamos aquí la semana pasada del crimen en masa de herreros de Rueda, alguien que se le va la cabeza y que es... bueno, un momento de obnubilación puede entrar en esa... Y efectivamente causa 4 muertes. No es el caso ese, el de un psicópata, porque además, en el caso de los psicópatas, en algunos casos tienen cierta incapacidad para mantener relaciones sentimentales duraderas y, sobre todo, tienen un gran desprecio por las normas. Bien por su egocentrismo o por otro perfil psicológico. Son sociópatas, ¿no? En ese sentido. Sí, podríamos decir que también va por ahí el tema. En definitiva, entre una cosa y otra lleva a un perfil de auténtica crueldad, que con desprecio, como decía, a las normas y con falta de empatía, pues bueno, todo para él, digamos, el campo es orégano y no hay límite ninguno, ¿no? Sí, la pregunta es buena. ¿Un psicópata nace o se hace? Pues yo creo que un poco de las dos, como en casi todo, ¿no? El genotipo y fenotipo. El fenotipo es el genotipo más el ambiente, evidentemente hay de las dos, pero es un trastorno completamente definido, perfectamente definido, correctamente diagnosticado, y en este caso sí que es verdad que el psiquiatra que lo estudió, el doctor García Andrade, realizó un perfil muy claro, muy definido en su relación, como muy bien ha explicado el compañero, con su madre y con su suegra, y que hasta tal punto llegaba la psicopatía de José Antonio Rodríguez Vega, que llega a amenazar al psiquiatra porque se siente atacado. Él cree que él es una bellísima persona, que él no tiene ningún problema de todos esos que le están diciendo en el informe y en el juicio, y llega a amenazar al psiquiatra que en cuanto salga de la cárcel lo primero que va a hacer es ir a acabar con su vida, con lo cual está reafirmando su propio diagnóstico, ¿no? Reafirmando su propia situación y reafirmando que no había ningún error en cuanto al diagnóstico. Como tú bien decías, de manual, ¿no? De manual, sí. Ajá. Una persona que es total y absolutamente imputable porque conoce la ilicitud de todos los hechos que está realizando y está obrando con la voluntad y con la libertad absoluta para decidir si hace el bien o hace el mal, decidiendo que hace el mal simplemente porque disfruta haciéndose mal y porque no da ningún valor a lo que puedan sufrir las otras personas que están sufriendo de sus actuaciones. Bueno, que luego lo pagó caro, 432 años de cárcel fue condenado, iba a cumplir 30 me parece, y cuando le faltaban 6 también, bueno, pues no sé si recibe su merecido, pero hay 2 presos a los que... Bueno, realmente eran 3. Eran 3, sí. Zanahorio, Ovelleiro... Sí, el Zanahorio, que era de León, el otro que procedía de Galicia, y un tercero que... porque estos 2 le apuñalan con unos pinchos, pero el tercero, en discordia, lo que hace es darle con una piedra que había metido previamente en un calcetín, lo deja, digamos, atontado, groggy, y entonces efectivamente los otros 2 presos. Una pregunta muy breve porque quiero pasar a otro asunto relacionado, pero ese ensañamiento hasta 315... Bueno, no, rectifico, 113, tenéis razón, sí, me había equivocado. Me parece 113. que ese ensañamiento, 113 puñaladas 113, con el cadáver, pues supongo que fallecería mucho, muy pronto. Pues prácticamente en el acto, pero lo cierto es que en cuanto... Bueno, hacía 2 días que había llegado a la prisión, porque llevaba un recorrido de prisiones por toda España, donde bueno, pues no era bien recibido por sus relaciones con el resto de los presos y por sus relaciones de cercanía con los funcionarios. Ya le habían agredido en algún otro sitio y había llegado a Topas hacía 2 días. Coincide que los 3 reclusos que participaron en su muerte, especialmente 2 de ellos, ya habían tenido un encontronazo e incluso
por ahí está escrito que habían intentado ya, en fin, acabar con él y sin lograrlo, ¿no? Lo cierto es que, bueno, efectivamente le dieron 113 puñaladas con unos pinchos que habían logrado pasar al patio de la cárcel, el patio de la, digamos, de la sección del departamento de aislados, burlando bueno, pues el arco este detector de metales, ¿no? Lo pasaron en un brief de estos posiblemente de leche o de zumo. Y el otro pues hicieron, en fin, una operación allí desenchufando, si no desenchufando, sí cortando un cable, ¿verdad?, desde el patio, y lograron pasar estos 2 pinchos. Hay que decir que de los 7 presos que había en ese momento en el patio, estos 3 fueron los que efectivamente le abordaron y acabaron con su vida. 2 eran miembros de ETA que permanecieron al margen y los otros 2 eran, en fin, presos comunes de los que ahora mismo pues no tenemos conocimiento. Con respecto a ese ensañamiento, en realidad jurídicamente no es un ensañamiento, porque el ensañamiento desde el punto de vista jurídico es el producir un dolor innecesario para el fallecimiento. Fueron a acabar con su vida, así que es cierto que hubo un exceso de agresividad en el hecho. ¿El porqué de ese exceso? Bueno, aparte de los crímenes que evidentemente no son los que están bien vistos dentro de las prisiones, la violación es uno de los crímenes que entre los presos está bastante mal visto. Está muy mal visto y suele haber represalias contra este tipo. Bueno, pues era una persona que se jactaba de sus crímenes, que presumía de ganar mucho dinero, de ir a escribir un libro, de ir a salir pronto en libertad, de ser mejor que los compañeros. Tenía cierta fama también de chivato dentro de las prisiones. Entonces, bueno, digamos que se había ganado la enemistad de prácticamente todos. Un angelito era la criatura, ¿no? Claro, entonces quizás por eso, bueno, pues, y porque había habido intentos, incluso en la cárcel de Dueñas se había convivido con uno de estos presos y parece que ya había habido algún intento, pues estos presos realmente parece que tenían muchas ganas de confirmar y asegurar fehacientemente que acababan con la vida de él. Voy a cambiar yo de tercio, pero no del todo. Vamos a ver unas imágenes de la operación Trapasonda que ha sucedido apenas hace unos días, en las que se han detenido a 20 integrantes de una organización que estaba estafando a ancianos mediante las revisiones del gas, con importes en algún caso incluso cuantiosos. Voy a preguntar un poco en genérico cómo actuar, sobre todo en personas de edad. ¿Hay algún modo para tratar de defenderse? O incluso hemos visto el caso del robo en casa de Manolo Escobar también hace muy poquitas fechas. ¿Hay una fórmula, sobre todo para personas de edad? ¿En el caso del gas o en el caso de un asalto? Porque son temas diferentes. Son distintos, evidentemente. Bueno, aquí no ha habido daños físicos, en el caso del gas era simplemente una estafa, pero... Mira, precisamente en el caso del gas estuve hablando hace un par de días con la comandancia de la Guardia Civil de Gijón, que son quienes llevan el asunto, porque la denuncia inicial se formuló en Llanes, ¿no?, a una anciana, a una viuda que le cobraron 900 euros por hacerle la gestión. En este caso, por lo que me dicen los guardias y por lo que hemos podido, en fin, lo que he podido leer, ya no es tanto la pequeña estafa de cambiar la goma naranja del gas y cobrarte 80 euros y expedirte una factura, sino, digamos, entraban con intimidación, es decir, estaríamos hablando de una extorsión, donde casi por las buenas o por las malas obligaban al dueño de la casa a aceptar su reparación y a pagarles una cantidad de dinero que, bueno, 800 euros es importante, y sobre todo teniendo en cuenta que hay una frontera que son los 400 euros entre delito y falta. Tienen que, digamos, concurrir ciertas circunstancias, pero bueno, esa estafa siempre se hizo por debajo de los 400 euros, ¿no? Básicamente yo diría que el consejo fundamental es prudencia y cierto escepticismo, no abrir la puerta a personas desconocidas cuando son ancianos que viven solos. En el caso de que se identifiquen como personas del gas y tengan una cierta desconfianza hacia ellos, llamar a la empresa, solicitar que sean las visitas, si es que tienen que ser, que sean concertadas y que sea una hora y un día determinado para asegurar que son, y en todo caso pedir presupuesto previo de qué van a hacer y qué va a costar. Si ante esta situación pueden sufrir cualquier tipo de amenazas, intimidación, etcétera, automáticamente llamar a la policía, ni más ni menos. Pero yo recomendaría sobre todo prudencia y cierto escepticismo. Ante la mínima sospecha vamos a resguardarnos, vamos a comprobar datos, vamos a corroborar con las empresas y una vez que lo tengamos comprobado, Sí, convenía que hiciéramos una pequeña aclaración porque, claro, este caso que estamos hablando es diferente. Sí. O sea, esto es claramente de Código Penal. Pero esas pequeñas estafas o picaresca de cambiar la goma y cobrar 50 euros, 60 o 40... La gente que formula denuncia, no siempre los jueces aprecian delito de estafa, no siempre. Hay en algunos casos sí y en otros no. ¿Y por qué eso es así? Bueno, porque los jueces que
que no la aprecian, dicen, bueno, se presenta un operario, se identifica fehacientemente, el dueño de la casa les deja pasar, delante de ellos hacen una reparación, necesaria o no, pero la hacen, les piden una factura legal amparada por una personalidad jurídica o física. Les cobran una cantidad mayor incluso, No, una cantidad, sí, bueno, en todo caso por debajo de los 400 euros, pero estamos hablando de 50, 60, 70 euros y por tanto hay jueces que piensan que ahí no concurre el delito de estafa y estaríamos en la picaresca. Otros juzgados sí lo aprecian y esto, bueno, hay que decírselo a nuestros televidentes, ¿no? Hemos elaborado de todas maneras una pieza informativa sobre estos asuntos para añadir un poco más al tema. Esta espada de hierro le sirvió para defenderse de sus agresores. Un hombre se hizo pasar por mensajero para que le abriera la puerta. Otros dos, encapuchados y armados, se abalanzaron sobre él. Van pujar dos individuos encapuchados y amb pistoles a les mans. Los atacantes huyeron, uno de ellos con una brecha en la cabeza. En otras ocasiones, el modus operandi cambia un poco. Se hacen pasar por inspectores de la luz. A una de las víctimas incluso le clavaron un destornillador. La llamaron para hacer una revisión de algo y cuando estaban dentro le sacaron, se ve que un tornavís. Los Mossos ya han detenido a 4 delincuentes que atacaban sobre todo a los ancianos. Que desconfíen de quien dice ser revisor de una compañía de gas, de luz, que se acrediten. En este barrio de Barcelona no pasa un día sin que un anciano se lleve un susto. Cada día hay problemas en cuanto a inspectores, en cuanto a gente mayor. Algunos ya están concienciados. No se identifican, no entran. Aunque a veces no puedan evitar que les roben, en este caso les dieron una brutal paliza para llevarse 800 euros. Estábamos charlando precisamente de estos casos que son numerosos, ¿no? Casos como estos que sean de cierta estafa. Me gustaría, por cerrar ya, en 30 segundos vamos a ser telegráficos absolutamente. Comentábamos otro caso, que es el que hemos visto del robo en la casa, en la vivienda de Manolo Escobar estos días atrás, pero tenemos numerosos casos. Ante esa situación en la que no ha sido el caso de Manolo Escobar, pero donde se puede presentar un robo con violencia, y en estos casos sí que pueden ser violencia extrema, ¿se puede dar algún consejo? ¿Qué se puede hacer? ¿Es mejor acceder a todas las peticiones con el riesgo que suponga? Yo contestaría con una pregunta. ¿Qué es lo más valioso para ti? Yo creo que para mí es mi vida. Entonces, como lo más valioso es mi vida, lo primero que debo proteger es mi vida. Mis bienes, importante, pero no me enfrentaría jamás. Intentaría huir, esconderme, llamar a la policía, pero nunca enfrentarme a gente que entra en mi casa a robar. Los manuales, sí, estoy plenamente de acuerdo. Los manuales y los protocolos de actuación aconsejan que en caso de temer por tu vida o tu integridad física accedas a la petición del delincuente sin más. En todo caso, este no es un asunto, ¿verdad?, de banda organizada donde entren a sabiendas de que hay gente dentro con el fin de meterles terror y hacerse con las claves de la caja fuerte e incluso practicar un pequeño secuestro express. Yo creo que esto es más el típico robo en domicilio que se encuentran con que los moradores están durmiendo. Bueno, hablaremos de estos y otros temas en sucesivas semanas. Gracias, Ricardo, gracias, Aitor, por habernos acompañado esta mañana. Siempre es un placer que vengáis por aquí. Gracias. Igualmente. Hasta la semana que viene. Nosotros nos vamos hasta Segovia. Vamos a conocer de qué se quejan los segovianos. Caray.